Hola, soy Alba Caravaca Silva y junto con mi compañera María Rocío Fernández Velasco hemos creado este trabajo que trata sobre las madres adolescentes, la consecuencia de una maternidad temprana, y os voy a empezar a presentar este trabajo. Primero hemos intentado realizar un índice para que quedase claro los apartados que vamos a tratar. El primero de ellos es la introducción y el marco teórico, por el segundo tenemos los objetivos, tercero metodología, cuarto resultados, quinto análisis de los hallazgos, 6 las conclusiones y por último en el séptimo la bibliografía. Empezando por la introducción, es importante señalar que cada año 21 millones de chicas de entre 15 y 19 años se quedan embarazadas en el mundo. 12 millones de ellas llegan a dar a luz. Aunque la tasa de embarazos varía según el país y según la cultura predominante, ya que en los países en los que la cultura predominante tiene valores muy arraigados a la familia, la tasa es mucho más alta, también hay factores de riesgo a tener en cuenta. El primero de ellos es la violencia y el consumo en el ámbito familiar, algo que hace que la tasa de embarazo adolescente sea mucho más alta. Por otro lado, y obviamente relacionada, el nivel bajo de educación afectivo-sexual. Cuando las adolescentes no saben qué anticonceptivos son los que tienen que usar para prevenir ese embarazo, hace que la tasa se dispare. También la pobreza en el ámbito familiar es un factor a riesgo a tener muy en cuenta. Y por último, el antecedente de embarazo adolescente en la familia, ya que se considera que hay un patrón en esa familia que ha sido aceptado y eso hace que sea más probable que se vuelva a repetir. Hablar de las consecuencias también es muy importante. Vamos a empezar por las consecuencias físicas. La primera de ellas es que la probabilidad de sufrir anemia y preeclampsia durante el embarazo es bastante alta. Esto también hace que los problemas durante el parto puedan ser más elevados y que haya una alta probabilidad de aborto espontáneo o de que el bebé nazca en infrapeso. Por otro lado, tenemos las consecuencias sobre la salud mental. La primera de ellas es que hay una alta probabilidad de sufrir depresión postparto en los primeros 5 años desde que dan a luz. Por otro lado, tenemos que estas madres adolescentes pueden tener ideación suicida y vulnerabilidad respecto a problemas de estrés. Una de las más notorias es problemas de identidad y vinculación con el hijo, dado a que a su temprana edad no se sienten representadas con el rol de madre que tienen que cumplir y tienen problemas de identidades al intentar diferenciar entre su rol de adolescente que han dejado a un lado y su nuevo rol de madre. Para el análisis de este estudio vamos a utilizar el modelo ecológico de Mercer de 2004, que está inspirado en la teoría de Uriel Bronfenbrenner de 1979. En esta teoría lo que se explica es que hay 4 factores que afectan al desarrollo humano. Intentar analizarlo desde esta perspectiva nos da bastantes mejoras. En una de ellas es que podemos entender de una manera más integral las consecuencias que sufren las adolescentes con este embarazo, ver cómo ha afectado a su desarrollo humano, ya que la adolescencia es una época muy importante y muy clave en el desarrollo, y ver la relación entre las consecuencias de una manera más clara. Os voy a explicar los 4 factores que influyen en el modelo ecológico. El primero de ellos es el microsistema, que habla del entorno inmediato de la madre adolescente, es decir, donde ella desarrolla su rol materno. Dentro del microsistema podemos incluir la relación con su familia, la relación con el bebé e incluso la relación con ella misma. En un segundo lugar está el mesosistema, que son los lugares del entorno de la madre adolescente, donde podemos incluir la escuela o el instituto, el lugar de trabajo si existiese y el centro de salud al que ha acudido durante todo el proceso de embarazo. En tercer lugar está el exosistema, que es una ampliación del mesosistema porque también tiene en cuenta cómo influyen estos factores entre sí, es decir, la relación entre la escuela y el centro de salud, la relación entre el sitio de trabajo y la escuela, y por otro lado también tiene en cuenta los ambientes indirectos que influyen en la madre adolescente, como pueden ser las políticas públicas o el sistema de ayuda. Por último lugar nos encontramos el macrosistema, que habla de los prototipos generales que existen en una cultura, es decir, los valores, las creencias, las normas sociales. Todas esas cosas interfieren sobre cómo una cultura u otra ve el embarazo adolescente y esto es muy importante. Los objetivos del presente trabajo son el estudiar el impacto en la salud mental, relacional y contextual del embarazo en la etapa adolescente, porque como ya sabemos, la adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo humano, y en segundo lugar, proporcionar una perspectiva ecológica de las variables y factores asociados al fenómeno del embarazo adolescente. En cuanto a la metodología, nos basamos en un modelo Prisma y utilizamos 3 bases de datos: Scopus, PsycInfo y ERIC. Dentro de estas bases de datos utilizamos un marcador principal que fue Teen Pregnancy, al que le fuimos añadiendo otros marcadores para que la búsqueda fuese más concreta. Estos marcadores fueron palabras como Motherhood, Consequence y Emotional. Dentro de estos marcadores, los criterios de inclusión también fueron muy importantes. Tenían que ser artículos que perteneciesen a los últimos 10 años para que la información estuviese actualizada. Tenían que haber sido escritos en español o en inglés y la muestra debería de ser mayoritariamente adolescente. Aquí nos encontramos que había algunos artículos que consideraban adolescente hasta los 21 años, así que por motivos de información fueron incluidos. El diseño tenía que ser cualitativo o mixto. Después de todos estos criterios de inclusión, los artículos que fueron incluidos en el trabajo fueron un total de 19.
Antes de empezar a categorizar los resultados según el modelo ecológico, me gustaría hablar de los resultados más relevantes, ya que son consecuencias que casi todas las madres adolescentes han sufrido. La primera de ellas es que hablan de una reacción adversa por parte de la familia y del entorno al embarazo adolescente. Esto hace que muchas de ellas tengan que abandonar ese sistema familiar, lo que hace que vivan el embarazo desde la más absoluta soledad, lo que complica mucho las cosas, ya que aparte de ser una situación estresante el hecho del embarazo adolescente, se junta con que es una edad en la que todavía se necesita de ese apoyo familiar y ellas no lo tienen en ese momento. En segundo lugar, hablan de la falta de planificación de los embarazos, es decir, no conocían los distintos métodos anticonceptivos. Y no solo eso, sino que aparte no sabían cuáles eran los métodos anticonceptivos que impedían el embarazo. Muchas de ellas hablan que tanto en la escuela como en su familia el hecho de la sexualidad era un tema tabú, por lo que empezaron a buscar información en sitios no fiables. Uno de los datos que más impacta es el abandono escolar, ya no solo por el embarazo adolescente, sino que muchas de las madres adolescentes hablan de cómo el instituto se empezó a volver un lugar hostil, donde las acosaban y donde recibían comentarios vejatorios por parte de alumnos y por parte de profesores. Esto también se empezó a extender a su hábito social y laboral, y un sitio al que antes les gustaba ir se convierte en un sitio al que no quieren ir. La tasa de abandono escolar es de un 79%. En último lugar, me gustaría hacer una pequeña mención a los problemas relacionados con el estrés, ya que son muchas las madres que tienen que acudir hacia ayuda psicológica porque no pueden sostener todo este tema del embarazo adolescente. Y además, un 6,6% de ellas tiene ideación suicida. Dentro del microsistema podemos encontrar diversos factores que afectan a la parte emocional de la madre. El primero de ellos es una reacción desagradable por parte de la familia. Esta reacción conlleva que la madre adolescente tenga sentimientos de culpa y de vergüenza y que incluso muchas veces se sienta muy sola respecto a el embarazo adolescente. Dentro de eso también es importante destacar que dentro del microsistema tenemos que hablar de autoestima, ya que tanto los cambios en el cuerpo como el cambio de identidad hace que la madre adolescente tenga problemas de autoestima, no se sienta representada por el rol materno y esto incluso le provoca problemas de vinculación con su hijo. Por otro lado tenemos el mesosistema, que también es importante señalar que aquí hay que tener en cuenta la situación económica previa de los padres, ya que si la situación económica previa de los padres de la madre adolescente era mala, es muy probable que la relación con el centro educativo sea nula, es decir, ya que la situación económica era mala, se le propone al adolescente que tiene que empezar a trabajar porque no se va a poder hacer cargo de los estudios y de un nuevo bebé. Por lo tanto, el nivel de prioridad de los estudios baja, lo que hace que el abandono escolar sea muy alto. Dentro del ecosistema, uno de los factores más importantes para las madres adolescentes es la salud, ya que sienten que desde que se quedan embarazadas y luego posteriormente cuando dan a luz, la única salud que importa a los centros de salud es la del bebé. Sienten que tanto sus síntomas físicos como emocionales pasan completamente desapercibidos, lo que hace que se sientan muy solas. Luego, por último, tenemos el macrosistema, que hablan que desde que se quedan embarazadas sufren una cultura de estigmatización que las hace sentirse completamente fuera de la sociedad. Es más, hablan de trato vejatorio tanto por parte del círculo íntimo como del círculo externo. Analizar este estudio desde el modelo ecológico trae consigo grandes ventajas y es que podemos comprender de una manera integral cómo todos estos factores influyen en la vida de la madre adolescente, siendo la adolescencia una de las etapas del desarrollo más importantes del desarrollo humano. Hemos querido recopilar las conclusiones más importantes. La primera de ellas es un bajo nivel de educación sexual, ya que tiene una clara y una directa relación con que la tasa de embarazo adolescente sea más alta. En segundo lugar, la salud emocional, que va muy relacionado con el tercero, la soledad en las madres. Y es que hemos visto que el embarazo puede ser un momento complicado, con la soledad que sienten las madres adolescentes hace que su salud emocional sea bastante más baja. Para ir acabando me gustaría hablar de puntos débiles y de puntos fuertes de este estudio. Empezando por los puntos débiles, es importante destacar que el embarazo adolescente es un fenómeno no homogéneo, es decir, la tasa de embarazo varía según el país en el que estemos. También es importante destacar que hay escasez de bibliografía, lo que ha hecho que tengamos que recurrir a distintas poblaciones. Y por último, tener en cuenta el factor cultural, que es un factor muy importante a tener en cuenta. Pasando a los puntos fuertes, creemos que es un tema que puede generar conversaciones positivas, ya que saber cómo se sienten y saber lo duro que es el proceso puede generar empatía. Es por eso que creemos que es un tema de interés social y porque los números de embarazo adolescente cada vez son más altos. También creemos que el tema que hemos comentado, que las distintas poblaciones puede ser un punto débil, también puede ser un punto fuerte, ya que hace que sea un estudio global. Y por último, creemos que el modelo ecológico integra muy bien los distintos resultados. Aquí os dejo un QR que podéis escanear para acceder a la bibliografía del estudio. Y por último, daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias.